Alguien diga amén. Entonces, el mensaje que tenemos hoy, el nombre se llama Mesías. Pero hoy es un día especial, ¿no? Hoy, ya que estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sido tan bueno con nosotros. ¿A poco Dios no ha sido bueno contigo? Dios no ha sido bueno contigo en esto que llevas caminando de vida. Festejamos a quien con sangre bendita y con amor eterno se entregó por la humanidad y nos dio victoria que nosotros no podríamos alcanzar por nuestra propia cuenta. Y gracias a su sacrificio somos libres de la maldad del pecado y de toda obra del diablo, sabiendo que por su gracia somos libres. Porque sabes una cosa, tú que me estás viendo y los que están aquí, somos libres del temor, somos libres de la ansiedad, somos libres de toda lucha interna que tenemos a veces. Eres libre de la inestabilidad emocional, eres libre del temor, eres libre del miedo. Y esa es una gran razón para estar felices y ofrecer ese amor a Jesús por el sacrificio en la cruz. Ese sacrificio que Él hizo nos dio la victoria a nosotros. Alguien diga amén. Por esa razón, tú tendrías que estar tan feliz y tan contento, aunque estés en pijama, aunque estés donde estás y no puedas salir, ofreciendo agradecimiento a Jesús por su sacrificio en la cruz, por ese sacrificio y ese amor que Él nos dio. Por esa razón tendríamos que estar felices festejando ese gran amor que Jesús ofreció. El viernes pasado, o el viernes que pasó, recordamos la muerte de Jesús. Si todo el mundo recuerda la muerte de Jesús, y es el día más solemne y el día más respetado el día más celebrado por los religiosos. Pero porque todo el mundo celebramos este día como la muerte de Jesús y nos ponemos tristes y decimos pues, qué mala onda. Pero el domingo de resurrección muy pocas personas lo festejan, porque muchos se van de paseo, ¿no? Se van al parque, muchos se van a la playa. Pero este domingo creo que la mayoría está en su casa, ¿no? La mayoría debe de estar guardado, y si no estás guardado, pues ni modo, ¿no? Esa es tu responsabilidad. A lo mejor algunos tienen que trabajar y eso es válido, porque tienen que llevar el sustento a sus casas. Pero si tú no tienes a qué salir, debes de quedarte en casa. Y hoy es un domingo especial, ¿no? La mayoría de veces siempre en estas fechas salen de paseo, cuando se celebra este día, o salen a la playa, pero hoy estás en casa. Y hoy es un buen día para que estés en casa. Ahora, la obra de Cristo no estaría completa sin el domingo de resurrección. No estaría completa. Primera de Corintios 15:14 dice que, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Sin la resurrección, nuestra fe sería vana. Sin la resurrección, nuestro cristianismo no tendría sentido y estaríamos perdiendo el tiempo si Jesús no hubiera resucitado. No tendría ningún sentido nuestra pasión por Jesús, por la cruz o por ser perdonados. No tendría sentido. Pero esa tumba ha sido vacía. Aquellas mujeres cuando llegaron y vieron, cuando fueron a la sepultura y vieron que la tumba estaba vacía, que no estaba Jesús, eso fue algo impactante para sus vidas, no solo para ellas, para la humanidad. Es un mensaje que tenemos que comprender y atesorar en nuestros corazones, porque esa resurrección vale la pena cuando tú comprendes que esa resurrección fue por amor a ti. Fue por amor a ti. Dile al de al lado, fue por amor a ti. Dile al que está ahí contigo, fue por amor a ti. La tumba vacía nos dice que Dios cumple cada una de sus promesas. Dios cumple cada una de sus promesas. Y quiero decirte algo. Dios cumplió la promesa más grande que puede existir. ¿Sabes cuál fue? Entregar a su hijo por amor a ti. Esa es la promesa más grande. Entregar a su hijo por amor a ti. Y Salmo 16:10 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras que expresaba la confianza de David, pero estas palabras fueron aplicadas mesiánicamente a la resurrección de Jesucristo, tanto por Pedro en Hechos 2:25-28 y en Pablo en Hechos 13:35, que dice lo siguiente en Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando habla de corrupción, habla de que su cuerpo no se iba a descomponer, que no vería putrefacción, refiriéndose a esa profecía de que el Señor Jesucristo resucitaría.
Ya estaba profetizado que el Mesías iba a resucitar, que dejaría la tumba y que no vería corrupción. ¿Cuál es la única forma o la única manera de que un muerto no llegue a la tumba o no se corrompa o no se eche a perder? La única forma es resucitando, no hay otra manera. No es una palabra fácil de cumplir, ¿no? Porque como lo oraba Güero hace rato, a lo mejor tú puedes decir, sí, yo voy a resucitar. Pero no, el único que resucitó fue Jesús. El único que lo hizo fue Jesús, ¿no? No es una palabra fácil de cumplir, pero Dios lo hizo realidad. Jesús murió, fue puesto en la sepultura, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y eso nos debe de dar alegría y hacernos sentir que pertenecemos a alguien que nos ama. Si nuestro Dios pudo cumplir esas promesas, esa promesa de resucitar a Jesús, si Dios pudo hacer realidad esa profecía, ¿cómo no va a cumplir en tu vida las promesas que están en la palabra de Dios para ti? Claro que las va a cumplir. Cada promesa que tiene para tu vida se va a cumplir. Dile a que está a tu lado, las promesas que Dios tiene para ti las va a cumplir. Porque Dios va a restaurar matrimonios. Aunque muchos no ven esperanza, Dios lo va a hacer. Dios va a tener cuidado de tus hijos. Dios tendrá cuidado de tu vida, porque sus promesas son eternas. Las promesas que Dios ofrece son eternas. La tumba vacía es un mensaje de esperanza. Di conmigo, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. ¿Sí? La tumba vacía es un mensaje de esperanza. En Juan 11, 17 al 26, si tú lo lees, tú lo puedes leer en tu casa, vas a encontrar que Jesús resucita a Lázaro. Y habla de que Él es la resurrección y la vida. En esta parte Jesús llegó a la casa a esta casa que estaba en luto. Puedes imaginarte cuando llegas a una casa donde están pasando luto, todo el mundo está triste, porque todo el mundo extraña a la persona que se fue. Y eso es normal en nuestras vidas, que extrañemos a las personas que amamos, porque somos humanos, ¿no? Jesús llegó a la casa de Lázaro, de Marta y María, pero su amigo Lázaro pues había muerto. Tenía 4 días que había fallecido, pero Él llegó con una palabra de esperanza para esa familia. ¿Qué dice Jesús? Más adelante dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos con su resurrección. Que aunque estábamos muertos con su resurrección, aún muriendo en esta vida, que no es eterna, viviremos una vida eterna al lado del Padre. Y aún estando muertos en el pecado, Jesús nos da esperanza al entregar su vida por la maldad de la humanidad. Poco tiempo después Jesús cumplió estas palabras en Él mismo. Nos demostró que Él es la resurrección, que Él es la vida y que tiene el poder y la autoridad para resucitarnos a nosotros y darnos vida eterna. Él es el que tiene el poder y la autoridad. La tumba vacía es un mensaje de victoria. Di conmigo, victoria. Victoria, victoria. Al resucitar Jesús venció tanto la muerte como la tumba. Y eso es algo a lo que todos los seres humanos, todos nosotros, nos vamos a enfrentar al final de nuestros días. No nos podemos escapar de esto. Al final de nuestros días nos vamos a enfrentar a la muerte y a la tumba. Y no existe ser humano que pueda por sí mismo vencer a la muerte, como salir de la tumba y resucitar. Claro que no. Al resucitar Jesús, nuestro Señor, venció la muerte y la tumba. Ningún ser humano por sí mismo puede vencer esto. Nadie lo puede hacer. Solo lo hizo Jesús. Y lo hizo por amor a ti. Lo hizo porque te amaba. Pero como lo dice 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria es nuestra victoria. La victoria de Jesús es tu victoria. La victoria de Jesús es tu victoria. Dilo ahí en tu casa. La victoria de Jesús es mi victoria. Ahora, ¿cuál es esa victoria? Ya dijiste que es tu victoria, pero ¿cuál es esa victoria que tú tienes con que Jesús resucitó? ¿Cuál es la victoria que tú tienes? La respuesta está en Romanos 4:25, que dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús suministra las pruebas definitivas de Dios, habiendo aceptado el sacrificio de su Hijo, y estaría en libertad y capacidad de ser justo al mismo tiempo que justificaba a los impios.
¿Y sabes quiénes son los impios? Los impios somos nosotros y somos justificados justamente con Cristo. Un día, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, cuando tú pones tu confianza en Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Él, podemos repetir este versículo de 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Tener la victoria sobre el pecado y la muerte a través del sacrificio de Jesús nos debe de llenar de valor a lo que sea, para enfrentar cualquier situación de la vida, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. No importa lo que pases, la victoria de Cristo es tu victoria. En las buenas y en las malas, Dios está contigo, no estás solo, Él camina a tu lado. Filipenses 2:27 nos dice que, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús dejó todo lo que era. ¿Sí? Puedes imaginarte todo eso de que Jesús dejó todo lo que era. Dejó sus atributos. Y no es que los haya cambiado por querer ser humano, no fue por eso. Jesús dejó a un lado algunos privilegios importantes como la gloria celestial, porque mientras estuvo en la tierra renunció a su comunicación cara a cara con Dios. Él lo buscó en oración. Él no se cansó de orar. Aun cuando estaba afligido, iba y oraba. Cuando estaba bien, iba y oraba. Siempre estaba buscando el rostro del Padre. Dejó su autoridad independiente porque mientras estuvo en la tierra se sometió por completo a la voluntad del Padre. Lo podemos recordar cuando decía en Juan 12:49, parafraseando: yo no hablo por mi propia cuenta. Sí, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Dejó a un lado los atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Él se sometió al Espíritu Santo. Dejó las riquezas eternas. Mientras estuvo en la tierra, Cristo poseyó pocos bienes. Digamos que no tenía todas las riquezas del mundo. Ojo, siendo humano, cuando pudo tenerlas, cuando pudo decirle al Padre: ¿sabes qué? Si voy a morir por ellos que son pecadores, pero ponme una mansión, ¿no? Ponme el mejor palacio. Quiero vivir bien en la tierra, me lo merezco. No, vivió normal. Sí, por amor a ti lo hizo. Ahora, él se despojó de eso, tuvo una relación favorable con Dios, porque él tuvo que sentir la ira del Padre hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz. Mientras estaba en la cruz, él estaba sufriendo lo que tú y yo tendríamos que haber sufrido. Mientras estaba en la cruz, Él estaba pagando tus pecados. Mientras estaba en la cruz, Él estaba pagando nuestras maldades. Mientras estaba en la cruz, Él estaba pagando lo que nosotros hacemos que no agrada a sus ojos. Y dice una parte del versículo de Filipenses 2:7: hecho semejante a los hombres. Jesús no solo fue humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad. No es que bajó como espíritu y nada más, sino que tuvo todos los atributos esenciales de un humano: el conocimiento, las habilidades, aptitudes, actitudes, valores y hábitos, a extremo de identificarse por completo con las necesidades y debilidades humanas básicas. ¿Sí? ¿Sí escuchaste lo que te dije? Llegó al extremo de identificarse por completo con las necesidades y debilidades humanas básicas. ¿Y sabes por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón tuvo que pasar por todo eso? Dios no se aferró a nada, aún pudiendo hacerlo, aún pudiendo decir: yo no tengo por qué morir por ellos. Ellos se la pasan pecando, ellos se la pasan haciendo cosas que no te agradan a ti, Padre, así que yo me quedo aquí tranquilo sin pasar por esto. No, Dios se pudo haber aferrado a todo eso. Aún si recordamos un poco en el huerto de Getsemaní, Él pudo tomar la decisión de no hacerlo y no pasar por ese trago amargo de morir. No se aferró a eso. Decidió tomar la decisión de morir para darnos esperanza a nosotros y tener una eternidad sin temor. Para que tengas una eternidad sin temor. Pero ¿por qué muchas veces nos da miedo la muerte? ¿Alguna vez has tenido miedo por la muerte? ¿Por morir? ¿Alguna vez has dicho: híjole, sí tengo miedo a morir?
¿Cuáles son tus temores al morir? Yo en mi caso no tengo miedo a morir. En mi caso lo que me frustra o me pone mal, que si llegara a morir digo, bueno, ¿qué sería de mis hijas? ¿Qué sería de mi esposa? ¿No? Porque el que se va, pues vas a disfrutar, pero el que se queda es el que sufre. Y eso es lo más difícil. Pero porque muchas veces nos da miedo la muerte, nos da miedo morir, ¿no? Quizá porque le tenemos miedo a lo que no conocemos y nos aferramos tanto a este mundo, pero no tenemos que tener miedo. La muerte ya no es un proceso desconocido, porque Jesús ya recorrió ese camino de muerte. Él ya lo hizo, pero ni aun la muerte lo pudo detener a él. Más bien venció a la muerte para que nunca más estés cautivo por temor a ella. No tienes que tener temor, porque la verdadera vida eterna, la verdadera vida donde no hay sufrir, no hay llanto, donde no hay envidia, no hay nada, donde hay solo felicidad, donde hay tranquilidad, es en la vida eterna, con Cristo. Y en Hebreos 2, 14 y 15 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Durante toda tu vida puedes estar cautivo y temeroso de no querer morir. Puedes tener 20 años y decir, es que no quiero morir. Puedes llegar a los 40 y vas a decir, no quiero morir. Y vas a llegar a los 60 y no quiero morir. Y vas a llegar a los 80 y cuando estés a punto de morir vas a tener miedo a que ya vas a morir. Pero no nos podemos escapar de esto. El diablo no tiene autoridad sobre la muerte. Él está sujeto a la voluntad de Dios. Él está sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, Jesús no se aferró a nada aún pudiendo hacerlo, como te lo dije. Él no se aferró a nada. Los que viven para este mundo, afanados por las cosas de este mundo, ya sea para ganar más en este mundo, para no perder lo que ya tienen, para ellos es difícil. Y no digo que es malo que tengas, no, claro, si tienes, qué chido que tienes. Dale al que no tiene, comparte de lo que tienes, dale a las personas que vean que tú eres generoso. Si no es malo que tengas, lo malo es que a veces nos afanamos por las cosas de este mundo y ya sea que sea para ganar aún más o no queremos perder lo que ya tenemos. Pero los que amamos a Jesús, nosotros vivimos para aferrarnos a su presencia. Es a lo que vivimos. Para eso vivimos, para aferrarnos a su amor en las buenas y en las malas, en todo momento. Para saber que Él tiene el control de nuestras vidas, para saber que Él resucitó por nuestras vidas y que tiene el control de cada situación que tú estés pasando. Alguien diga amén. Sí, el anhelo de mi corazón, de John, tu pastor, o de quien me esté viendo, el anhelo de mi corazón es que el pueblo de Dios en este proceso que está pasando, que están viviendo, salgan anhelando más de Dios, salgan anhelando más conocer de Dios y regresar a nuestro primer amor como fue la primera vez. Regresar a ese primer amor de Jesús. Ahora que estamos viviendo lo del famoso o el proceso del COVID-19, ¿no? La economía. ¿De qué país es mejor? ¿De qué país tiene la mayor riqueza y puede pasar esto muy bien? ¿O qué país tiene la razón? Todo esto muchas veces nos llenamos, cuando escuchamos todo esto nos llenamos de temor, pensando, híjole, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar en mí? Y sabes, todo esto del COVID, de la economía y lo que está pasando, algún día va a pasar. No es la primera vez que se pasa por esto. Generaciones atrás han pasado por esto. No es la primera vez. No solamente te tocó a ti, a las personas les ha tocado vivir esto. Esto va a pasar algún día. Y mientras, te lo voy a explicar así, mientras la manzanita se va llenando y se va actualizando, muchos van a entender, mientras la manzanita se va llenando y se va actualizando, tú ahorita estás en ese proceso de que estás en tu casa y te estás actualizando para lo que venga, porque nada debe de ser igual como fue antes. Algo tienes que aprender en este proceso. Mientras la manzanita se va actualizando, busca de Dios para que te dé sabiduría, para que pases este proceso de la mejor manera
y que tu corazón no se enfríe y que no se aleje de Dios. Busca de Dios. Que el anhelo de tu corazón, que nuestro anhelo sea como Jesús en el proceso más difícil como humano en Getsemaní, hacer la voluntad del Padre. Que tu proceso sea hacer la voluntad del Padre. Lo que el Padre quiere que hagas, eso hazlo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Quiero que sepas que Dios pasó por todo esto para comprenderte. Jesús pasó por todo esto para comprender. El único detalle es que Él no tuvo mancha alguna. Él fue humano. Tuvo luchas, las venció porque buscó al Padre, porque Él era santo. Él tuvo luchas. Pero Él no tuvo mancha alguna, y eso es un punto a favor de nosotros. Porque el Cordero Santo fue muerto en la cruz por amor a nosotros. Alguien diga amén. El Cordero Santo fue muerto en la cruz por amor a nosotros, aún sin merecerlo. Él murió por nuestras vidas. Él murió por nuestros corazones. Dios conoce tu vida más que nadie. Dios conoce tu corazón más que nadie. Aún Dios conoce tu vida más que tú mismo. Y todo el proceso que llevó desde el arresto a la crucifixión, todo el sufrimiento. ¿Puedes imaginar el sufrimiento que pasó? Cada azote que le dieron, cada blasfemia, cada burla, esa corona de espinas, esos clavos, todo eso y más, todo eso que pasó y más, lo soportó por amor a ti. Lo soportó por amor a ti, porque te amaba. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué razón lo hizo? Porque Él sí ve en ti esperanza cuando los demás no la ven. Él sí ve en ti las cualidades que nadie ve en tu vida. Él es el único que ve lo que verdaderamente vales. Él sí ve lo que vales como persona. Él lo hizo porque te amaba con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Por eso decidió entregar todo. Y si tú tal vez conociste en algún momento la esperanza que está en Jesús, si en algún momento conociste de Dios, y por la circunstancia que sea, la circunstancia que hayas pasado, te alejaste de Él, en algún momento decidiste ya no seguir, quiero decirte una cosa. Dios quiere volver a darte esperanza. Dios quiere volver a darte amor. Dios quiere volver a darte gozo. Quiere darte fuerza, quiere darte paz. Quiere volver a tener ese primer amor contigo. Porque sabes una cosa, Él nunca se olvida de ti. Él siempre va a estar ahí para amarte, para buscarte y para que le entregues tu corazón. Porque Él quiere estar siempre a tu lado. Él conoce cada pensamiento. Aún conoce si tú estás pensando diciendo, es que John está loco. Él sabe tus pensamientos. Sabe tus pensamientos buenos y tus pensamientos malos. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe cuáles son tus defectos. Y quiero decirte otra cosita más. Aunque Él sabe que no eres perfecto, aunque sabe que no eres bueno, que eres malo a veces, aún así, Él te ama. Aún así Él te ama, te lo demostró cuando entregó su vida por amor a ti, por el sacrificio que hizo por amor a ti. Murió, se entregó, aún sabiendo que somos pecadores y muchas veces nos equivocamos, porque muchas veces nos equivocamos como humanos y la regamos también. Y aún así, con todos los errores que tenemos y todos esos defectos, Él nos ama, Él te ama. Él quiere estar a tu lado caminando cada día. Él te da misericordia cuando otros te condenan. Cuando otros te condenan, Él te da misericordia. Él te da amor cuando otros te ofrecen odio. Él te da paz cuando otros te dan intranquilidad. Él siempre te va a dar misericordia, siempre te va a dar amor, siempre te va a dar paz, siempre te va a dar gozo. Su resurrección, la resurrección de Jesús, que es lo que estamos festejando hoy y que deberíamos estar felices y contentos por ese sacrificio y ese amor de Jesús, nos ayuda a entender que así como Él prometió que resucitaría y lo hizo, podemos estar seguros que las promesas que tiene para nuestras vidas, Él las va a cumplir, todas ellas. Él las va a cumplir a su tiempo.
Solo que cada uno de nosotros pasamos por diferentes procesos. Pero hay una misma esperanza para toda la humanidad. Hay una misma esperanza. Que la única esperanza verdadera está en Jesús. Y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Lo demostró resucitando y venciendo a la muerte. Alguien póngase contento. Alguien ponga un corazoncito ahí de que está bien, ¿no? O creo que no hay transmisión en vivo, ¿no? Pero Dios resucitó y venció a la muerte, ¿no? Si tú dejas que Dios dirija tu vida y lo dejas ser el centro de tu corazón, imagínate, tú dejas que Dios dirija tu vida, ¿no? Y que sea el centro de tu corazón, dirigiendo lo más profundo de tu ser. Esa resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús es el pase a la eternidad. Es el pase a la eternidad, la resurrección de Jesús. Porque tú y yo humanamente no podemos vencer al pecado. Eso es imposible. Pero Él con su muerte y su resurrección ya lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Mas herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te lo vuelvo a repetir. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo de Isaías es la esencia de la sustancia, de la sustitución o la expansión o el castigo divino. El siervo sufrió no por su propio pecado, ¿no? Jesús sufrió no por su propio pecado, ya que Él no tenía pecado. Él fue el sustituto perfecto para los pecadores. Jesús sufrió el castigo a fin de procurar nuestra paz en Dios. Él sufrió todo para que nosotros tengamos paz. Él pasó por todo esto para que tú y yo tengamos paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. La llaga que ocasionó la muerte ha traído salvación a nosotros. Él murió por nuestros pecados. Esto se confirma en 1 de Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. No solo fuimos declarados justos, no solo somos tú y yo declarados justos. Ese castigo por nuestros pecados ya fue pagado por su muerte. Cuando tú reconoces que Jesús murió por ti, resucitas para andar en una vida nueva, con el poder y la presencia del Espíritu Santo en tu interior. Cuando tú reconoces que Jesús murió por ti, algo entra dentro de ti que te ayuda a cambiar y que empiezas a ver la vida de una manera diferente. No en perfección, pero empiezas a sentir que algo está en ti que te ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Y entonces, cuando eso pasa, entiendes que tú sí vales la pena como persona. Que ya no andas tirando la toalla pensando: es que yo no valgo nada, porque te das cuenta que tú sí vales la pena, que eres amado por alguien, que alguien dio la vida por ti, y te llena tu corazón y te hace entender que vale la pena seguir teniendo esperanza, porque el que no merecía morir murió por amor a ti. El que no merecía morir murió por amor a ti, por cuya herida fuiste sanados. Por medio de las heridas de Cristo en la cruz, los que creemos en Él recibimos sanidad espiritual de la enfermedad mortal del pecado. La sanidad física, esa viene en la glorificación, cuando no habrá más dolor, enfermedad y muerte física. Por eso es que valoramos tanto este día, porque Jesús venció la muerte y nos dio esperanza. A pesar de cada situación o cada circunstancia, y aun cuando sientas que nadie te ama y que nadie da nada por ti y que nadie te da un valor, cuando te sientas la peor cucaracha de la vida y que sientas que nadie te da amor, que todos te ven mal, que todos te dicen cosas o lo que sea, cuando tú sientas eso, nada más recuerda que Jesús murió por ti y que resucitó para darte esperanza y vida eterna. Por eso lo hizo. Cuando entregas tu vida a Cristo, tú ya no caminas solo. Él camina contigo, cuidándote y ayudándote en todo proceso. Cuando el velo se rompió, nos dio acceso directo a tener comunicación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Ahora ya casi vamos a terminar. Igual puedes ir preparando tu jugo y tu galleta para la Santa Cena.
Cuando el velo se rompió nos dio acceso directo, ¿no?, a tener una comunicación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Yo quiero que hoy hagamos algo simbólico hoy. Es un día muy especial. Hoy celebramos y festejamos un día muy especial porque saber que alguien resucitó por amor a ti, porque muchas veces somos pecadores y esa es nuestra naturaleza, ¿no? Siempre batallamos con el viejo hombre. No es que unos sean más santos que otros, no, eso no existe, ¿no? Dios nos ayuda en el proceso nada más. Y es un día muy especial para valorar cómo estamos como personas, cómo estás tú como persona. Y quiero decirte que ahí donde tú estás, en el lugar que estés y con quien tú estés, que tomes un minuto y hables con Dios. Aún los que están aquí hagan lo mismo, no se me queden viendo, ¿no? Tomen un minuto y hablen con Dios. Tomen un minuto todos. Quiero que tomen un minuto y que hablen con Dios. Y quiero que tú examines tú como persona, tú mismo, y que veas si es necesario pedirle perdón a Dios. Si sientes en tu vida el deseo de pedirle perdón a Dios, si quieres entregar tu vida a Dios, hazlo. No esperes más, no tienes que estar esperando, no tienes que estar esperando a ver qué pasa. Es un tiempo exacto donde tú lo puedes hacer. Vale la pena dejar que Dios dirija nuestras vidas. Y no te lo digo en una forma religiosa. Te digo en la forma de que Él murió por toda la humanidad. Porque Él es la esperanza verdadera que entregó a Jesús por amor a ti. Sí, Él es la esperanza verdadera que tenemos en nuestras vidas. Mientras tú estás meditando en oración y si tú quieres reconciliarte con Dios, yo no sé qué proceso hayas pasado, yo no sé cómo te encuentres hoy, yo no sé si esta cuarentena hasta el día de hoy te ha desviado del camino de Dios, yo no lo sé. Pero muchas veces pasamos por procesos en nuestras vidas que nos hacen alejarnos de Dios. Cuando nos damos cuenta ya metimos la pata, ¿no? Ya la regamos. Pero yo no sé en qué momento estés tú de tu vida. Si tú quieres reconciliarte con Dios y quieres entregar la dirección de tu vida a Él, repite estas palabras conmigo. Ahí donde estás, antes de empezar, toma unos segundos, ve al Padre y pídele que te ayude en todo momento. A veces tenemos días difíciles, a veces tenemos momentos difíciles, a veces hay días donde no queremos existir y nos sentimos que a nadie le importamos. Sí, yo también paso por esos procesos. Pero sabes, cuando tengo esos procesos, recurro a Dios y elevo mi oración y dejo que Él tome el control de mi vida. Me da la fuerza. Quiero que tú ores conmigo, ahí donde estás.